iniciaremos con la etapa final del juicio laboral, que es la audiencia de juicio. Esta audiencia tiene por objetivo ya concluir el desarrollo de la parte, insisto, la parte final, y básicamente el objetivo es desahogar las pruebas que requieren la intervención de las partes, las pruebas que requieren un desahogo presencial. Establece la reforma que deberán de iniciarse preferentemente con las pruebas de la parte actora y posteriormente las de la parte demandada. Una vez desahogadas las pruebas, se les da un periodo breve a las partes para que formulen alegatos y es en la misma audiencia en donde se dictará sentencia. Veamos entonces las fases. La audiencia de juicio, que recordemos que se desahoga después de la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar nos van a dar la fecha de la audiencia de juicio. Y se inicia con la comparecencia de las partes, quienes, en caso de que no se encuentren presentes al momento de iniciar la audiencia, en cualquier momento se pueden integrar a la misma. Por lo tanto, el juez toma la comparecencia de la parte actora, la parte demandada, así como todas aquellas personas que hayan sido citadas para desahogar una prueba, pudiendo ser peritos, testigos o absolventes para hechos propios, ratificantes de documentos, etc. Una vez que les toma la comparecencia, va a verificar la disponibilidad de los documentos que se hayan probablemente requerido a alguna autoridad en vía de informe, así como también podrá calificar las pruebas supervenientes que se exhiban en el momento. Una vez hecho lo anterior, inicia ahora sí la fase del desahogo de las pruebas. Todos los absolventes, todas las personas que comparezcan deberán de identificarse con un documento oficial. Si no lo hacen, tienen 3 días para hacerlo, para exhibir ante el tribunal una identificación oficial, con la salvedad de que si no lo hacen, se les harán efectivos los apercibimientos. Solamente en la prueba testimonial hay una regla particular para este punto que vamos a ver más adelante. Y en caso de pruebas que no se encuentren preparadas, solamente en casos justificados, se podrá ordenar su desahogo dentro de los 10 días siguientes. Esto no significa que la audiencia se vaya a suspender, la audiencia va a continuar para llevar a cabo el resto de sus etapas, solamente aquellas pruebas que no se hayan podido desahogar, insisto, en caso justificado. No bastará con que no estén preparadas porque no hayan llevado alguno de los absolventes, por ejemplo. Y bueno, veamos entonces las novedades en desahogo de las pruebas. Uno de los cambios destacables es el tema de los recibos de nómina timbrados. Mencionábamos en módulos anteriores que adquieren valor probatorio ahora ya contemplado en la propia ley los recibos de nómina, que son los comprobantes fiscales digitales por internet. Más adelante vamos a ver en qué consisten las pruebas para darle valor probatoria plena a estos recibos de nómina. Por otro lado, el juez podrá interrogar libremente a todas las partes que intervengan en un juicio. Se establece en la reforma que el juez podrá dirigirse tanto al actor y al demandado como a todos los absolventes o testigos para hacerle cualquier pregunta que estime necesaria para llegar a la verdad de los hechos. En caso de que alguna de las personas que estén citadas para desahogar una audiencia manifieste que está imposibilitado en razón de alguna enfermedad o alguna situación que le imposibilite, insisto, la asistencia a la audiencia, deberá de justificarlo, deberá de manifestarlo acreditando con los documentos idóneos que se encuentra en el estado de salud que no le permite asistir a la audiencia y deberá de señalar el domicilio en donde se encuentre para que, si el juez lo estime pertinente, en ese momento podrá ordenar que el actuario o el secretario se constituyan en el domicilio para confirmar que la persona realmente se encuentra ahí, con el apercibimiento de que si no se encuentra en el domicilio, pues se le tendrá por confeso o se echará la prueba conforme a la prueba de que se trata, ¿no? según aplique. Y en todo caso se podrá ordenar también el desahogo de la prueba de manera remota. En caso de que no sea posible celebrarse la audiencia, se va a diferir para celebrarse dentro de los 3 días siguientes. Veamos ahora las novedades en la prueba confesional. En la prueba confesional ordinaria a cargo de las partes no hay cambios, pero salvo la posibilidad de no solamente hacer posiciones, sino también preguntas. Eso sí es importante mencionar. Y en donde sí hay cambios importantes es en la prueba confesional sobre hechos propios.
ya que el tribunal tendrá facultades para desechar o disminuir la cantidad de absolventes para hechos propios cuando considere que es sobreabundante, es decir, que se estén ofreciendo muchos absolventes para hechos propios respecto a los mismos hechos de la litis, y también cuando no se reúnan los requisitos, desde luego, para la confesional sobre hechos propios. Y les mencionaba hace un momento, pueden ser tanto posiciones como también preguntas, incluso a los absolventes de la confesional para hechos propios. Las preguntas y las posiciones se harán de manera oral, todo va a ser dictado, ya no será posible exhibir un pliego de posiciones o de preguntas. Esto quedó en el pasado, tanto para la prueba confesional como para cualquier otra prueba, todo se tendrá que hacer de manera oral. Y ya no se van a dictar, es decir, ya no va a haber una persona transcribiendo la posición de la pregunta formulada por el abogado y después la respuesta del absolvente, sino que todo va a estar capturado en medios digitales, ya sea audio o, seguramente, yo espero que vaya a ser así en todas las juntas, videograbaciones. Las partes podrán solicitar también el desechamiento de una pregunta, que aquí es una parte que a mí me pareció sumamente importante, sumamente benéfica para los abogados, ya que una vez que el oferente de la prueba realice la posición a la pregunta, el abogado de la contraparte podrá objetar la calificación que se haga a esa pregunta o posición, desde luego por diversos motivos, como por ejemplo, no ser lo suficientemente clara, tratar de ofuscar la inteligencia o llevar implícita la respuesta en caso de preguntas, obviamente, o incluso cuando no tengan relación con la litis. Entonces, tendrán oportunidad las partes de objetar la pregunta o la oposición antes de que sea calificado por el tribunal. Por otro lado, en caso de que el absolvente se niegue a responder o responda con evasivas, se le va a percibir de tenerlo por confeso o simplemente por acreditado los hechos que se pretenden atribuir con la pregunta o la posición de la que se trate. En caso de que existan varios absolventes para hechos propios o testigos, por ejemplo, deberán de tomarse las precauciones para que no tengan entre ellos comunicación una vez que hayan terminado de declarar. Es decir, las personas que no hayan declarado deberán de estar en una sala distinta a la sala en donde estarán las personas que ya hayan declarado. Esto es algo que se hace comúnmente en la práctica, pero bueno, ahora ya la ley lo está estableciendo, que deberán de esperar en salas separadas. Desde luego, esto no aplica para las partes en el juicio, para el actor y el demandado. En caso de pruebas foráneas, cuando el absolvente tenga su domicilio fuera de la ciudad en donde se encuentre la junta, deberá comparecer al tribunal exhortado y, en la medida de lo posible, desahogar la prueba por medio de videoconferencia. Cuando habla de las pruebas confesionales, solamente establece que se realizará por medio de videoconferencia. En el capítulo correspondiente o los artículos correspondientes a la testimonial, establece la posibilidad de que se haga de las dos formas, es decir, el método tradicional, por llamarlo de alguna manera, en donde el oferente exhibe el pliego de preguntas y, si es posible, establece la reforma que se hará por medio de videoconferencia. Obviamente esto deja la puerta abierta a que, si en la autoridad exhortante no cuentan con los medios tecnológicos suficientes para hacer la videoconferencia, pues se pueda desahogar la prueba mediante el exhorto tradicional con las preguntas y las repreguntas, en su caso formule la contraparte. En la prueba confesional no establece esa posibilidad, solamente señala que se deberá desahogar en el domicilio del tribunal exhortado por medio de videoconferencia. En caso de la confesional para hechos propios, en los que el absolvente ya no labore para la empresa, recordemos que la jurisprudencia establecía que cambiaba la naturaleza a testimonial. Sin embargo, ahora le agrega una posibilidad para que, si el tribunal considera que el cambio a prueba testimonial pudiera implicar un retraso en el procedimiento y que la prueba ya no resulta relevante, la podrá desechar. No le da muchos detalles a esta facultad del tribunal para desechar la prueba confesional cuando cambie su naturaleza a testimonial. Sin embargo, pues ahí está la posibilidad, porque en realidad en la práctica es algo que ocurre de manera muy recurrente. El absolvente para hechos propios ya no labora para la empresa y la
complicación de tener lo que citar en el domicilio a cargo de la Junta de Conciliación, pues hace que los juicios se retrasen mucho. Entonces, ahora los tribunales tendrán esa posibilidad de manera discrecional desechar la prueba por considerar que puede causar un retraso en el procedimiento. Ahora, en la prueba documental nos establece que cuando se exhiban copias simples y se objeten las copias simples, el juez va a requerir a la persona que tenga ese documento en su poder para que lo exhiba, ya sea para que lo exhiba en la audiencia de juicio, y de no ser posible podrá comisionar solamente en casos excepcionales a que se lleve a cabo el cotejo del documento en el domicilio en donde se encuentra la prueba, siguiendo las reglas de la prueba de inspección. Por otro lado, cuando se ofrezca un documento original y se objete la autenticidad del contenido y la firma, las partes podrán interrogar al ratificante respecto a la idoneidad y a los elementos circunstanciales y todos los hechos contenidos en el documento. Antes solamente se establecía que podrán interrogar a los absolventes o a los participantes a los participantes o a los ratificantes en la prueba de ratificación de contenido y firma. Sin embargo, ahora es más específica la ley porque nos permite hacer preguntas sobre todo lo que giró en torno a la elaboración del documento, incluso la idoneidad, puesto que puede ser que la persona haya firmado como testigo sin que realmente haya participado en la elaboración del documento o que incluso probablemente no estuvo presente cuando las demás personas firmaron. Entonces, todo eso va a ser muy importante preguntárselo a los ratificantes de un documento para poder determinar que realmente su reconocimiento de la firma trae aparejado el reconocimiento de todo el contenido y todo el alcance de ese documento. En caso de informes que deberá rendir alguna autoridad en la que se le solicite por ese conducto algún documento, el tribunal deberá recabarlo antes de la audiencia de juicio, es decir, en el periodo de tiempo que existe entre la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Pasemos ahora a la prueba testimonial. La prueba testimonial pues da un paso atrás. La reforma del 2012 había ampliado la posibilidad de que se ofrecieran más de 3 testigos, hasta 5 testigos, y que al momento del desahogo se eligieran entre los testigos comparecientes a 3. Bueno, ahora se limita de nueva cuenta a que solamente sea posible ofrecer a 3 testigos. Y les mencionaba hace un momento que si alguno de los testigos tiene su domicilio fuera de donde se encuentra el tribunal en el que se desahoga el juicio, la parte oferente, aquí se establecen las 2 posibilidades. La parte oferente deberá de exhibir el interrogatorio para el desahogo, que le corre el traslado a la contraparte para que ofrezca sus repreguntas al testigo. Sin embargo, también existe la posibilidad de que la prueba, de ser posible, se lleve a cabo por medio de videoconferencia. En la autoridad o en el tribunal exhortado deberá comparecer el testigo, enlazarse con la autoridad exhortante y desahogar la prueba por medio de videoconferencia. Les mencionaba también otra regla muy particular para la testimonial, en donde si el testigo no lleva una credencial vigente al momento del desahogo de la audiencia, bastará con que las partes lo reconozcan. Si ambas partes confirman la identidad del testigo, ya no es necesario que comparezca entre los 3 días a exhibir su credencial, sino que se le tendrá por reconocida su identidad. Al igual que la prueba confesional, en la prueba testimonial, todas las preguntas se harán de manera oral. Ya no se podrá estar dictando o exhibiendo el pliego de preguntas, sino todas las pruebas se van a desahogar de manera oral ante la presencia del juez y constarán en medios electrónicos, videograbaciones o audiograbaciones. Y vale la pena mencionar que las partes tendrán acceso a esas videograbaciones y podrán solicitar una copia de las mismas. Igual que en la prueba confesional, aquí hay una parte bien importante y que, bueno, nos va a recordar aquellas películas de abogados hollywoodenses, ¿no? En la que el abogado hace una pregunta y
manera muy acalorada, el abogado de la contraparte la objeta y alza la voz diciendo por qué motivo no se debe de admitir esa pregunta. Objeción, su señoría. Bueno, con proporciones guardadas, desde luego eso lo vamos a ver también en nuestros juicios laborales, ya que cuando el oferente de la prueba haga una pregunta al testigo, la contraparte la podrá objetar. ¿Por qué motivos? Pues es, creo, bastante obvio, por no reunir los requisitos establecidos en la ley, que son los mismos para las preguntas a los testigos, llámese tener implícita la respuesta, ser insidiosa, no tener relación con la litis, entre otro motivo. Una vez que responda la pregunta el testigo, el juez podrá pedirle que aclare su respuesta, que esto también ocurre ya en la actualidad, pero bueno, ya lo está estableciendo la reforma de manera explícita. Y también una parte muy interesante es que en el desahogo, la prueba testimonial, se le podrá poner a la vista al testigo, una vez más, estilo peliculesco, bueno, mejor dicho, el estilo del litigio en Estados Unidos, se le podrá poner a la vista algún documento, solamente los que estén dentro de los autos, para que no solamente haga una manifestación respecto al mismo, sino que incluso se le podrá pedir, que lea un fragmento o una parte de ese documento en voz alta y desde luego posteriormente hacerle preguntas referentes a lo que acaba de leer. Se podrá también, en caso de objeciones al testigo, se podrán también ofrecer pruebas, solamente que las pruebas que se ofrezcan en relación a la objeción a los testigos solamente podrán ser aquellas que se desahoguen en el mismo momento, por ejemplo, documentos, medios electrónicos, presuncionales y cualquier otra que por su propia naturaleza y especial característica se pueda desahogar en el momento. Es decir, lo que se busca de manera evidente es que no se ofrezcan pruebas que vayan a implicar un desahogo posterior y que pudieran así retrasar el procedimiento. Toda la reforma está buscando un objetivo muy claro, que es hacer el procedimiento más rápido, más fluido, más eficiente, tratando de evitar cualquier dilación al procedimiento. En la prueba pericial creo que existe una modificación no solamente importante, sino que costosa y probablemente difícil de cumplir. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que todos los peritos que sean necesarios para, pues conforme a sus conocimientos y su destreza, aportar un medio de convicción, tendrán que ser designados por el tribunal. Ya no van a ser ofrecidos por las partes, sino que los tribunales deberán de contar con un departamento de peritos que estén a disposición del tribunal para desahogar las pruebas periciales, y no se establece que el costo de esos peritos sea a cargo de alguna de las partes. Esto obviamente implica que será a cargo del Poder Judicial el retribuir a estos peritos por su desahogo. No obstante, al momento de la audiencia de juicio, cuando esté el perito dando su dictamen, las partes van a tener la posibilidad, desde luego, de hacerle preguntas, de hacer observaciones y estar asistidas por una persona experta en el área, es decir, seguramente por un perito de la propia parte que, bueno, podrá auxiliar a las partes en el juicio a realizar aquellas preguntas técnicas o relacionadas con el arte, profesión, técnica, oficio o industria de la que se trate, para ser incisivos y poder objetar en un momento dado el contenido de esa prueba pericial. Les mencionaba que los peritos van a ser designados por las partes y, bueno, cuando se trate de un perito que no exista en el domicilio en el que se desahogue el juicio, que el tribunal no cuente con esa especialidad, se podrán también ofrecer peritos foráneos, y en el caso de periciales foráneas, la prueba pericial se va a desahogar por los medios electrónicos que se consideran. Aquí no menciono el término de videoconferencia, pero naturalmente en la gran mayoría de los casos será el caso de que se desahogue por medio de videoconferencia. El juez y las partes podrán hacer las preguntas que consideren, así como las observaciones sobre las deficiencias o inconsistencias que tenga el dictamen de este perito. De igual forma, todos los preparativos para que el perito pueda rendir su dictamen deberán de ocurrir en el periodo entre ambas audiencias, entre la audiencia preliminar y la audiencia de juicio.
porque insisto, en la audiencia de juicio la idea es que todo se desahogue en el momento y se dicte la sentencia en el mismo acto. Respecto a la prueba de inspección hay pequeñas novedades. La principal es que ahora se especifica que se deberá llevar en el domicilio del tribunal solamente cuando exista algún impedimento, y la parte que esté ofreciendo la prueba deberá indicar el lugar donde deba practicarse y los motivos que le impidan exhibir los documentos o desahogarla en el propio tribunal. El tribunal evaluará la justificación y, en su caso, ordenará el desahogo en el lugar señalado. Esto implica que tendrá una facultad discrecional el tribunal de evaluar si realmente los motivos expuestos por el oferente de la prueba para no desahogar la inspección en el domicilio del tribunal son suficientes. Esto ocurre, recordemos, desde la audiencia preliminar, y en caso de que se estime que no fue posible desahogar la inspección en la audiencia de juicio en el domicilio del tribunal, pues deberá de haber desahogado en el domicilio en donde se encuentran los documentos antes de la audiencia de juicio. En caso de desahogo fuera del tribunal, las partes pueden ocurrir al domicilio y realizar las objeciones y observaciones que consideren, y ahí sí va a haber una acta redactada por el actuario que desahogue o el secretario que desahogue la audiencia, y se podrán anexar los medios que se consideren para robustecer la prueba. No hace énfasis o no hace mención de los medios electrónicos, pero seguramente en la práctica lo que van a hacer los actuarios es adjuntar fotografías de los documentos que tuvieron a la vista o incluso videograbaciones para tener mayores elementos de convicción a la hora de resolver el asunto. En caso del desahogo en el tribunal, las partes podrán realizar objeciones y observaciones. Ahora veamos lo relacionado con los recibos de pago en el CFDI. Les mencionaba que, bueno, respecto a la obligación de expedir los recibos de pago, no en el capítulo de pruebas, sino en las normas protectoras del salario, se establece que el patrón y el trabajador podrán acordar sustituir el recibo impreso por un comprobante electrónico, un CFDI. Y más adelante en el capítulo de pruebas se establece que cuando se ofrezca un CFDI como prueba en un juicio laboral, el tribunal va a designar a un fedatario que deberá de consultar la liga que previamente haya sido proporcionada por el oferente de la prueba. Por lo tanto, mucho ojo, cuando ofrezcamos un CFDI como comprobante de pago, es importante señalar dentro del párrafo en donde estemos ofreciendo la prueba la liga en donde se pueden verificar los CFDIs. Recordemos que el SAT tiene un sitio en donde, capturando algunos datos del CFDI, se puede validar ese documento. Y una vez que se capturen esos datos, si coinciden con el documento que fue ofrecido por la parte en cuestión, se tendrá por perfeccionado y tendrá valor probatorio pleno ese documento. Y desde luego que no hay que perder de vista que no necesariamente el hecho de que exhibamos un CFDI tendrá por acreditado que el patrón haya realizado el pago. Esto a mí me parece un detalle importante porque creo que el legislador lo pasó por alto. Le otorga valor probatorio a un CFDI cuando no podemos tapar el sol con un dedo y no dejar de ver que bien pudiera el patrón generar el CFDI y no realizar el pago finalmente, no realizar la dispersión de nómina, por ejemplo. Por lo tanto, yo recomiendo mucho que cuando estemos ya en la aplicación de las nuevas reglas del nuevo sistema de justicia, cuando hayan abierto sus puertas los tribunales laborales y ofrezcamos un CFDI, acompañemos también un comprobante del pago realizado, como pudiera ser la dispersión de la nómina, o si se hizo en efectivo, pues probablemente no haya más opción que recabar la firma del trabajador y adjuntarla. A mí me parece importante, porque creo yo que el solamente exhibir el CFDI pudiera ser insuficiente, sobre todo en aquellos casos en los que se encuentre como un aspecto importante de la litis el que se haya hecho o no un pago al trabajador. Continuamos ahora con la sentencia. Una vez que se desahogaron todas las pruebas, el secretario certificará que no existe ninguna prueba pendiente por desahogar. Posteriormente, se le otorga el uso de la voz a las partes para que formulen alegatos de manera breve y concisa. No se establece cuánto tiempo tendrán el uso de la voz, sin embargo, se
se indican estos dos parámetros, que sea breve y conciso, porque seguramente tendrá, o veremos a tribunales cortándoles el uso de la voz a aquellos abogados que de pronto se agarran dando misa en medio de la audiencia. Y bueno, una vez que terminan sus alegatos las partes, se cierra la etapa de juicio y en ese acto se dicta la sentencia. Se dicta la sentencia, se da el sentido de la resolución, desde luego que posteriormente pues, vendrá alguna sentencia por escrito. Y pues bueno, hay una posibilidad de que cuando los hechos controvertidos sean muy extensos o haya muchas pruebas dentro del juicio, se podrá dictar la sentencia dentro de los 5 días siguientes. Son las únicas posibilidades, dictar la sentencia en el juicio o dentro de los 5 días siguientes. Veamos ahora los artículos transitorios. Y bueno, les anticipo que más adelante vamos a ver comentarios generales respecto a la audiencia de juicio y por último una recapitulación de todo el procedimiento para concluir con este módulo. Y bueno, les mencionaba los artículos transitorios. El primero nos habla de que la reforma entra en vigor al día siguiente de su publicación. Recordemos que fue publicada el 1 de mayo del 2019. Por lo tanto, en términos generales, la reforma ya se encuentra en vigor, con la salvedad del artículo 8º que en un momento vamos a comentar. El artículo 2 transitorio establece que dentro de los 180 días siguientes se deberá publicar la ley orgánica del Centro Federal de Registro Laboral. Y esto ocurrió el día 6 de enero del 2020. Ya se encuentra publicada la ley orgánica del Centro Federal de Registro Laboral. El tercer transitorio nos establece que el inicio de funciones de la autoridad registral deberá de ocurrir dentro de los 2 años posteriores, es decir, para el 1 de mayo del 2021 deberá de estar ya en funciones la autoridad registral, que desde luego habrá que ver si es posible realmente lograr ese objetivo, sobre todo considerando el retraso que va a ocasionar la pandemia que estamos viviendo en estos momentos. El artículo 4 transitorio establece lo relacionado al traslado de todos los expedientes registrales, llámese reglamentos interiores de trabajo, tomas de notas de los sindicatos, registro de contratos colectivos. Bueno, todos esos documentos que tienen tanto las juntas locales como las juntas federales deberán de trasladarse al Centro Federal de Registro Laboral dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que haya iniciado sus funciones. Entonces, en teoría, el 1 de mayo del 2021 abrirá sus puertas este Centro Federal de Registro y del 2021 al 2023 se llevará a cabo todo el traslado de los expedientes. El 5 transitorio nos habla de los centros de conciliación y de los tribunales locales. Estos centros de conciliación y tribunales locales deberán de abrir sus puertas de manera simultánea y esto deberá de ocurrir dentro de los 3 años siguientes a la publicación de la ley, es decir, para el 1 de mayo del 2022 deberíamos de tener ya los centros de conciliación y los tribunales laborales en las entidades federativas. Sin embargo, el mismo transitorio establece la posibilidad que si por cuestiones presupuestarias o normativas que no se hayan hecho las adecuaciones al marco jurídico de los estados para implementar la reforma, pues se podrá extender. Insisto, creo yo que también nos vamos a ver en ese supuesto debido a que pues en muchos estados de la República se encuentra paralizada o por lo menos limitada la actividad legislativa y no se han podido hacer las adecuaciones a las constituciones locales o a las leyes orgánicas del Poder Judicial, entre otros ordenamientos que deben de ajustarse para poder hacer posible la implementación de esta reforma a nivel estatal. El artículo 6 transitorio nos habla de los centros de conciliación federal. Recordemos que los centros federales van a ser de conciliación y de registro. Sin embargo, la parte del registro pues tiene que iniciar en 2 años, la parte de la conciliación y el Tribunal Laboral Federal tienen 4 años a partir de la publicación de la reforma, es decir, hasta el 2023 tienen de plazo la federación para hacer sus adecuaciones y aperturar los centros de conciliación y tribunales laborales. Y de igual forma que el estatal, deberán de iniciar la función conciliación y la función jurisdiccional de manera simultánea. El artículo 7 transitorio nos habla de los asuntos que están en trámite al momento de la reforma, es decir, todos los juicios laborales
que se habían iniciado antes del 1 de mayo del 2019, pues se establece de manera muy clara que van a continuar desahogándose en las juntas de conciliación y arbitraje hasta su conclusión. Por lo tanto, las juntas de conciliación no desaparecen de manera inmediata, sino hasta que hayan culminado su último juicio. Evidentemente, se van a ir reduciendo paulatinamente hasta que vayan desapareciendo cuando vayan resolviendo sus últimos juicios laborales. Y esto es, insisto, el séptimo transitorio se refiere a los juicios ya iniciados al momento de la publicación de la reforma, es decir, el 1 de mayo. Pero el artículo octavo transitorio aborda el tema de aquellos juicios que se inicien después de publicada la reforma, es decir, los juicios que se presentaron del 2 de mayo del 2019 en adelante, hasta en tanto no se hayan abierto los tribunales laborales. Ese periodo entre el 2 de mayo y el día que finalmente abran los tribunales laborales a nivel estatal o federal, caerá dentro de lo previsto por el artículo octavo transitorio, que señala que dichos juicios se deberán de deshogar en las juntas de conciliación. Pero la parte más importante es el segundo párrafo, que establece lo siguiente, y me voy a permitir leerlo. Dichos procedimientos se tramitarán conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y demás leyes vigentes hasta antes del presente decreto. Y aquí es donde surge muchísima discusión. Cuando se publicó la reforma, me tocó escuchar a presidentes de juntas de conciliación que decían, ¿saben qué? Nosotros no vamos a utilizar la reforma, nosotros nos vamos a quedar con nuestra Ley Federal del Trabajo del 2013, 14, 15, 16, 17 o 18. Es decir, no iban a aplicar, según ellos, ningún artículo de la reforma. Sin embargo, yo considero que, como establece el transitorio primero, la reforma ya entró en vigor desde el 1 de mayo, ya entró en vigor, mejor dicho, al día siguiente, pues el día 2 de mayo, ya entra en vigor de manera general la reforma, salvo lo relacionado a los procedimientos, las reglas del procedimiento. Es evidente que no se puede llevar a cabo el procedimiento de conciliación prejudicial si no hay un centro de conciliación. Es evidente que no se pueden deshogar los juicios en las etapas previstas por la reforma cuando no existe un tribunal o las adecuaciones que requiere el desahogo en esos términos. Por lo tanto, cuando establece el artículo octavo transitorio que dichos procedimientos, y esa es la palabra clave, se refiere a los procedimientos, a los juicios, se tramitarán. Esa es otra palabra importante, se está refiriendo al trámite, no a las disposiciones o a los derechos y obligaciones de las partes, sino al trámite del juicio, al trámite del procedimiento. Y esto va a ser conforme a las disposiciones de la ley vigentes hasta antes del decreto. A manera de conclusión, lo que pudiera decir es que los procedimientos que se inicien del 2 de mayo hasta el día en que abran los tribunales laborales sus puertas, van a aplicar los derechos y obligaciones ya con la reforma, pero el procedimiento, el trámite del juicio, conforme a las reglas anteriores de la Ley Federal del Trabajo, tanto en el desahogo de las pruebas como la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, posteriormente la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas y el desahogo como lo tiene previsto la ley antes de la reforma. Esa es la opinión de un servidor. Es un hecho que las juntas de conciliación en todos los estados de la República lo están haciendo de esa manera. En realidad la discusión se reduce a modificaciones, por ejemplo, al artículo 47, que establece la posibilidad de desvirtuar un despido injustificado cuando no se entregó el aviso por escrito al trabajador. Francamente, esa es la parte más importante, la que ha generado más debate. Yo opino que sí es aplicable ya la reforma al artículo 47. Yo opino que un patrón al día de hoy ya puede desvirtuar un despido injustificado cuando acredite que el trabajador sí incurrió en una causal de rescisión, no obstante que no le haya hecho entrega del aviso de despido. Desde luego que hay muchas opiniones que no comparten mi punto de vista y hasta el día de hoy no se ha generado un criterio por parte de nuestros tribunales constitucionales en este sentido,
yo me anticipo a darle la opinión respecto a cuál creo yo que será el criterio que va a prevalecer. Espero desde luego no equivocarme, pero insisto, esto no es un tema que haya sido resuelto hasta el día de hoy, por lo que los invito a que hagan su propio análisis, tomen sus conclusiones y tengan mucho cuidado desde luego al momento de litigar por las grandes implicaciones que puede tener este detalle en particular. El artículo 9 transitorio establece también un aspecto fundamental. Una vez que hayan abierto sus puertas los tribunales laborales y se inicie un juicio ante el tribunal laboral, no va a ser posible acumular un juicio iniciado en una junta de conciliación con un juicio iniciado ante un tribunal laboral. Y con esto vemos ya los artículos transitorios relacionados al procedimiento ordinario, que son los que nos interesan para efectos del presente diplomado. No obstante, pues les comento que existen algunos transitorios relacionados con la revisión, la importancia de revisar los contratos colectivos de trabajo para que no pierdan su validez, su vigencia, ¿no? Si no se revisan durante los próximos 4 años, una vez publicada la reforma, se darán por terminados esos contratos colectivos. Y bueno, a manera de comentarios generales, quiero platicar un aspecto muy novedoso también para los litigantes. Ojo, tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque si el tribunal, y escuchen esto, si el tribunal advierte que existe una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del apoderado legal de alguna de las partes, es decir, si el tribunal advierte que el abogado no conoce el nuevo sistema o que es simplemente incompetente, no tiene la capacidad técnica para representar a la parte en el juicio, va a prevenir a la parte afectada para que designe a otro apoderado dentro de los 3 días. Si se trata de la parte actora, tendrá derecho a que se le proporcione a un abogado de la Procuraduría del Trabajo. Ojo, abogados, hay que estar preparados para litigar en el nuevo sistema y precisamente por tal motivo es que estamos haciendo este diplomado, tratando de contribuir a esa preparación de nuestros colegas. Otro aspecto fundamental es que no hay recursos, no hay apelaciones, aun cuando estemos en tribunales. Solamente contamos con el recurso de reconsideración que ya vimos en módulos pasados, y estos recursos de reconsideración son solamente en contra de actos del secretario instructor, no del tribunal, no del juez, sino solamente en contra de los actos del secretario instructor. El juez podrá, no obstante, subsanar cualquier error u omisión que existe en el juicio en cualquier momento hasta antes de dictar la sentencia, y una vez dictada la sentencia podrá hacer aclaraciones a la misma. Esta facultad de subsanar errores o omisiones puede ser de oficio o a petición de alguna de las partes. Y por último, un aspecto también importante. Si bien el procedimiento en la etapa escrita, conciliación prejudicial o audiencia de juicio, no señala una fase conciliatoria propiamente dicho, se establece que el juez en todo momento fomentará la conciliación, lo cual lo faculta para que en cualquier momento del procedimiento se lleve a cabo una pequeña sesión de conciliación. Insisto, no hay una fase de conciliación en el procedimiento, pero existe la facultad del juez para en todo momento fomentar la conciliación. Y bueno, con esto damos por terminado nuestro 5º y último módulo, y a manera de repaso les voy a mencionar lo siguiente. Vámonos aquí a la etapa escrita para ver el diagrama que hicimos respecto a el juicio laboral desde inicio hasta su fin. Rápidamente vamos a mencionarlo en cada una de sus etapas. Se inicia mediante la solicitud de conciliación prejudicial, la cual se deberá deshogar en un periodo máximo de 45 días. Una vez deshogada la conciliación prejudicial, si no fue posible llegar a un acuerdo o si la parte demandada no asistió a la conciliación prejudicial, se le expedirá al trabajador una constancia de haberla votado, con la cual puede iniciar el juicio entre el tribunal. También hay que recordar que existen casos de excepción en los que el trabajador, en el caso de haber sido despedido por motivo de embarazo, siendo mujer trabajadora, o por un acto de discriminación, entre otros supuestos, podrá acudir directamente al tribunal argumentando ese caso de excepción sin necesidad de deshogar la conciliación prejudicial.
Bueno, una vez presentada la demanda, se admite y deberán de adjuntar las pruebas del escrito inicial de demanda. Una vez que se admite, se le corre el traslado a la parte demandada, quien contará con 15 días para dar contestación. A la contestación de demanda se le deberá de adjuntar las pruebas de la parte demandada y se deberán de realizar las objeciones a las pruebas de la parte actora. Con el escrito de contestación se le corre traslado a la parte actora, quien tendrá 8 días para objetar las pruebas de la parte demandada, así como también formular su réplica. Con ese escrito se le corre traslado ahora a la parte demandada, quien contará con 5 días para formular la contrarréplica, objetar las pruebas de la parte demandada y, perdónenme, ¿en qué nos quedamos? En caso de que se haya dado un ofrecimiento de trabajo por parte de la demandada, el trabajador deberá hacer su pronunciamiento en vía de réplica. Una vez que se hizo la réplica de la parte actora, se le corre traslado a la demandada para que formule su contrarréplica dentro de los 3 días y en su caso ofrezca pruebas relacionadas con la contrarréplica, así como objeciones de las pruebas ofrecidas en la réplica de la parte actora. Así que aquí está un poco confuso esta etapa de ofrecimiento y objeción de pruebas sobre la réplica y la contrarréplica. Y bueno, una vez que se lleven a cabo todos esos términos, que se terminen esos términos, el último que tiene es la parte actora, 3 días para hacer manifestaciones sobre la contrarréplica, o particularmente las pruebas ofrecidas en vía de contrarréplica por la parte demandada. Y una vez que se terminan todos esas etapas de la fase escrita del procedimiento, se señala la audiencia preliminar. Entonces lo voy a manifestar de nueva cuenta porque sé que aquí es un poco confuso esta serie de etapas. Una vez que se presenta la demanda y se lleva a cabo todos estos periodos de contestación, réplica, contrarréplica, objeciones y demás, hasta entonces se va a señalar la audiencia preliminar. No hay audiencia preliminar, sino hasta que se hayan desahogado todas estas fases de la etapa escrita. Esa audiencia preliminar se deberá de señalar dentro de los 10 días siguientes al momento en el que se dicte dicho acuerdo. La audiencia preliminar tiene por objetivo principal depurar el procedimiento, resolver las excepciones que se hayan presentado, calificar las pruebas, fijar la litis y ordenar las pruebas que requieran alguna preparación especial, como los informes, las inspecciones que se requieran desahogar en el domicilio distinto al del tribunal, girar los exhortos correspondientes. Una vez desahogada la audiencia preliminar, ojo, es en la audiencia preliminar en la que las partes pueden promover su recurso de reconsideración. Principalmente es uno de los momentos para presentar el recurso de reconsideración. Claro que hay otros momentos, por ejemplo, cuando se dicta una providencia cautelar, se puede promover entre los 3 días siguientes el recurso de reconsideración. Sin embargo, los recursos de reconsideración se resuelven también en la audiencia preliminar. Y bueno, una vez desahogada la audiencia preliminar, se señala la fecha para la audiencia de juicio, la cual se deberá desahogar dentro de los 20 días siguientes. Y ya mencionábamos que en la audiencia de juicio se deberá de dictar la sentencia. Entonces, bueno, con esto damos por concluido nuestro módulo. Les agradezco mucho su asistencia. Insisto, mi nombre es René Mireles. Espero que el diplomado les haya parecido útil. Cualquier duda o comentario, estoy a sus órdenes en mis redes sociales. Me encuentran en Facebook como René Mireles, en Twitter como @René Mireles. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.